En 1973, el psicólogo David Rosenhan llevó a cabo un controvertido experimento que cuestionó la confiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos y planteó serias preocupaciones sobre la forma en que se clasificaban y se etiquetaban las enfermedades mentales. Conocido como el experimento Rosenhan, este estudio puso en tela de juicio la validez y la objetividad de los diagnósticos en el campo de la salud mental. Hola, soy Orlando y esto es Psicología para sentirse bien. Después de unas largas vacaciones estamos de vuelta y hoy exploramos los detalles del experimento Rosenhan y sus implicaciones en la salud mental. Al final te doy mi opinión sobre los diagnósticos en la enfermedad mental. Si te gustan estos videos, recuerda suscribirte y activar la campana para que recibas las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Sin más que agregar, pues comenzamos. El propósito de Rosenhan fue establecer que el personal de los hospitales psiquiátricos, incluyendo psiquiatras y psicólogos, no serían capaces de distinguir entre personas sanas o cuerdas y pacientes con insanidad mental, ya que ya institucionalizadas en hospitales psiquiátricos y marcados con el sello del diagnóstico. Él planteaba que si los individuos sanos eran identificados por el personal en el ambiente del hospital, esto era evidencia a prima facie o a primera vista de que el proceso de diagnóstico era correcto. Por otro lado, si el personal era incapaz de detectar la sanidad de estos pseudopacientes, se levantarían serias dudas con respecto al diagnóstico de la enfermedad mental. El pensamiento era que el diagnóstico de las enfermedades mentales iba dirigido a la identificación de los síntomas, nada más. Esto significa que se enfoca más en identificar conductas, pensamientos y emociones desadaptativas en lugar de identificar las causas de los síntomas, dando como resultado el diagnóstico erróneo o el sobrediagnóstico. Rosenhan argumentaba que después del diagnóstico inicial, los psicólogos y los psiquiatras empleados en estas instituciones se enajenaban del día a día del manejo del paciente. En otras palabras, se desvinculaban de estas personas y no confiaban en ellas. En adición, el personal que sí manejaba ese día a día está insensibilizado a la experiencia individual de los pacientes. ¿Qué hizo Rosenhan? Pues reclutó a 8 personas sin ninguna patología, incluyéndose a sí mismo, quienes se presentaron en distintos hospitales psiquiátricos de distintos estados de la costa este y oeste de Estados Unidos, alegando que escuchaban voces y que les decían palabras incomprensibles como vacío o hueco, solo la palabra, sin ningún contexto, y alegaban tener problemas existenciales. Una vez admitidos en los hospitales, los pacientes adoptaron un comportamiento normal y no mostraron ningún síntoma adicional. O sea, dijeron que ya no escuchaban voces, no tenían problemas existenciales y todo estaba bien. A pesar de esto, todos fueron diagnosticados con trastornos psicóticos y fueron sometidos a tratamientos de medicamentos psiquiátricos, los cuales fingieron tomar pero no bebieron. Dentro del hospital, los pseudopacientes observaron y documentaron las condiciones de vida y el trato recibido por parte del personal. Primero de forma secreta, porque pensaban que el personal les iban a quitar las libretas y leer lo que ellos estaban escribiendo. Y luego, al constatar que el personal no le importaba lo que estos hacían, pues lo hicieron abiertamente. Todos experimentaron pérdida de autonomía, estigmatización y dificultad para ser dados de alta, a pesar de mostrar ningún síntoma de la enfermedad mental. Solo les decían que tenían que convencer a los doctores que los estaban atendiendo para ellos poder salir del hospital, aun cuando estos se comportaban adecuadamente. Los resultados del experimento Rosenhan fueron interesantes,
Primero, a pesar de que los pseudopacientes demostraron no tener ninguna enfermedad mental, permanecían en los hospitales durante un periodo promedio de 19 días. Además, su comportamiento normal fue interpretado como sintomático por el personal médico. Por ejemplo, al registrar sus experiencias en el hospital en libreta, fue clasificado como una conducta obsesiva compulsiva. Recordemos, la identificación de los síntomas es fundamental en la manera como se está diagnosticando actualmente. Irónicamente, los pacientes internados que sí tenían problemas de salud mental, estos sí identificaban los pseudopacientes, les decían que no se suponía que ellos estuvieran ahí, y algunos los acusaban de ser periodistas que estaban investigando sobre los hospitales y el trato de los pacientes. En conclusión, Rosenhan no dice en ningún momento que la enfermedad mental no existe, sino que cuestiona los términos de locura y estar cuerdo, y aquello que es catalogado como normal o anormal, y los sistemas de clasificación y diagnóstico de las enfermedades mentales. De hecho, establece que la normalidad es relativa a las normas sociales y culturales, y por tanto, algo que es normal para uno, para otro es una conducta aberrante. Aclara que el estrés psicológico, la depresión, la ansiedad sí existen, pero que el hecho de padecer estas crisis no implica insanidad o locura, no implica estar enfermo, sino que son reacciones al ambiente. Y añado que en eso tiene la razón, en parte. No podemos pretender, por ejemplo, que una persona que se queda sin trabajo no se ponga ansiosa. Por otro lado, el psiquiatra Thomas Sachs sí argumentaba que la enfermedad mental no existe y que la psiquiatría es una pseudociencia en su libro El mito de la enfermedad mental. Se puede conseguir con un search en Google. Esto fue el experimento Rosenhan. Quisiera leer las opiniones en los comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? Mi opinión es que el diagnóstico por criterios como en el DSM-5 es una guía para poder identificar la patología, pero depende de la evaluación de esa sintomatología. Me explico. La depresión, según el DSM, son 5 de los 9 síntomas del criterio A que deben manifestarse durante 2 semanas, y que uno de esos síntomas, o los dos, deben ser los primeros 2 que aparecen. Estos son la pérdida de interés en hacer esas actividades que la persona antes hacía y el estado de ánimo deprimido o decaído la mayor parte del día. El criterio B tiene que ver con la funcionalidad. Los síntomas deben causar un deterioro social y laboral. Y el criterio C es que los síntomas no se pueden atribuir a ninguna enfermedad o alguna sustancia como un medicamento o alguna droga. Ajá. ¿Y qué pasa si yo identifico estos síntomas en alguien y no evalúo las razones de esta sintomatología? Que puedo, por ejemplo, diagnosticar una depresión en un proceso de pérdida. Y el DSM tiene una nota bien grande que dice que las respuestas a una pérdida significativa, por ejemplo, duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural o alguna enfermedad o discapacidad grave. Oh, porque el duelo no es solamente cuando alguien se muere. El proceso de duelo aparece al perder una pareja o al perder el trabajo o algún animalito o inclusive alguna pertenencia que tiene algún peso emocional. El DCM continúa y dice que estas pérdidas pueden incluir el sentimiento de tristeza inmensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, que son síntomas que figuran en el criterio A y pueden simular un episodio depresivo, pero no se puede diagnosticar depresión en ese caso. Entonces, ¿en qué se resume mi opinión? En que debemos evaluar de forma holística y consciente a las personas utilizando criterios diagnósticos, al igual que el sentido común y el justo y objetivo análisis, para que estos diagnósticos sean efectivos y no sean sellos que las personas cargan por el resto de la vida. Gracias por vernos hasta aquí. Si les gustan estos videos, recuerden suscribirse y activar la campanita para que reciban las notificaciones cuando subamos nuevo contenido.
En el próximo video vamos a estar hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Este diagnóstico está sobrediagnosticado, valga la redundancia? Hasta luego.